que repetidas una y otra vez pretenden convertirse en verdad. Como todos hemos sido testigos, ha habido un ataque masivo en redes sociales y medios de comunicación en contra del presidente de la República y su familia, pero no nada más sucede en el caso de Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de México. Sucede también en el caso de nuestra jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo. Hemos estado analizando con detenimiento, con un equipo de compañeros que son especialistas en la materia. El día de hoy nos acompaña Manuel Padrón, a quien vamos a escuchar en un momento más. Hemos analizado durante los últimos 7 días 161.418 tweets de diferentes cuentas y hemos estado revisando su origen, cómo se comportan, a quién atacan, a quién apoyan, y llegamos una vez más a la conclusión, con pruebas, porque no es una suposición, de que todos estos ataques son pagados, o sea, no son naturales, son artificiales, están pagados por quienes pretenden denostar a los dirigentes, a las cabezas de la Cuarta Transformación, en este caso en la Ciudad de México, a nuestra jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Y de este análisis, que es muy interesante, lo van a ver ahora, la explicación que va a dar Manuel, podemos concluir varias cosas y vamos a tomar varias decisiones. En primero, es importante que se sepa de dónde salen todos estos ataques, quién los coordina, quién los paga, quién los organiza, quién los convoca, quién los arma, y de dónde sale el dinero con el que están pagando todo esto. Porque según el cálculo que hemos hecho, el costo que tiene este ataque, esta guerrilla digital, que tiene una magnitud bastante amplia, es de no menos de 5 o 7 millones de pesos a la semana. Repito, 5 o 7 millones de pesos a la semana se invierten en estos ataques coordinados en la red de Twitter, como se va a explicar en un momento más, y es dinero que pues no se sabe de dónde sale. Son ataques no naturales, ¿sí? O no originales, porque son bots, son producto de contratos, y ante esto es importante también que quede claro qué va a hacer la autoridad electoral en este caso, porque cuando se trata de algún integrante o dirigente de Morena en el país o en alguna ciudad, o del propio presidente de la República, en este caso la jefa de gobierno, pues el Instituto Nacional Electoral es extremadamente severo, es muy duro el INE. Hoy de hecho hay en un periódico de circulación una nota en donde se habla de multas y demás. Pero ¿qué hace el INE con toda esta información? El INE tiene facultades incluso para investigar cuenta por cuenta de Twitter, de Facebook. El INE puede investigar a fondo todo esto. Y debería hacerlo incluso por oficio a partir de esta denuncia que estamos haciendo, pero como sabemos que no es de su interés, o que no nos motiva este tipo de denuncias, pues vamos a presentar todas estas pruebas ante el Instituto Nacional Electoral y le vamos a pedir que investigue y en su caso sancione. Le vamos a dar seguimiento porque no queremos que se vaya a ir al cajón del olvido, a dormir el sueño de los justos, y pasen 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses y el INE no resuelva. Se tiene que investigar esta red de ataques en redes sociales, particularmente en Twitter, y se tiene que saber quién está financiando esto, porque, repito, son millones de pesos a la semana.
5, 6, 7 millones de pesos que atacan a nuestra jefa de gobierno y que, por ejemplo, apoyan, resaltan, halagan a personajes como, por ejemplo, Felipe Calderón, a una cuenta que es Glodejo07, Mexicanos contra la Corrupción, algunos periodistas como López Dóriga, y otras cuentas. Eso tiene que quedar muy claro, porque el INE no puede pretender que haya suelo parejo solamente de un lado, tiene que haber suelo parejo en general para todos. Y si no se le pone un alto a este financiamiento obscuro, este financiamiento del cual se desconoce el origen, y siguen estos ataques, pues van a crecer. Y de repente vamos a estar frente a un monstruo que va a ser difícil controlar. Nosotros estamos convencidos de que estos ataques vienen de los conservadores, de la derecha, de que quienes vivieron durante los últimos 36 años de regímenes del PRI y el PAN, de neoliberalismo, muy cómodamente, con contratos con el gobierno, viviendo del presupuesto, funcionarios públicos muy expertos supuestamente, o nuevos empresarios que hicieron fortunas en contratos con el gobierno. Sabemos que viene de ahí estos ataques, pero el Instituto Nacional tiene que investigar y tiene que proceder conforme a la ley. Eso es lo que vamos a hacer con esta red que hemos descubierto, que tenemos muy bien ubicada y que vamos a estar dándole seguimiento semana con semana, y que sirve para atacar no solo al presidente, como lo comentamos y lo sabemos, sino que también a nuestra jefa de gobierno. Bueno, yo le voy a dejar la palabra a Manuel Padrón. Él estudió en la UNAM y también en el CIDE, tiene experiencia en esta materia, y él va a explicar en detalle esta red que descubrimos. Adelante, por favor. Gracias, compañero dirigente. El análisis que hicimos, como bien comentó nuestro dirigente, fue de alrededor de 165,000 tweets que fueron descompuestos palabra por palabra para identificar qué es lo que se decían, a quiénes señalaban y qué decían sin contra y a favor. Aquí detectamos una serie de concentración de cuentas en torno a ciertos usuarios específicos, como los que mencionó el compañero, y cómo atacan específicamente a la jefa de gobierno y al presidente de la República. Estos bots en específico impulsaron el 49% de la conversación negativa en torno a la jefa de gobierno durante estos 7 días, del 7 de febrero al 14 de febrero, que tuvieron varios ataques en la red social. De este lado tenemos las cuentas más mencionadas por estos bots, que fueron determinadas porque dan retweets, dan like, comentan positivo o generan interacción a favor de los temas que traen estas cuentas. Y detectamos que son bots en específico porque son creados recientemente, es decir, tienen menos de 9 meses, 5 meses o incluso un par de semanas de creación, no tienen seguidores o solamente siguen a una persona, que son las cuentas específicas, y además la actividad que realizan solamente está orquestada y organizada para empujar ciertas narrativas en común. Twitter generalmente baja estas cuentas cuando se da cuenta que son bots o que están dispersando mensajes de confrontación. Sin embargo, dado que hay una inversión bastante amplia y bastante concreta, se puede reinvertir para volver a crear cuentas a la misma velocidad o más rápido de lo que Twitter las baja. Por lo cual el monto sí puede crecer muchísimo en cuanto a cuántas cuentas tienes y cuánto se le está invirtiendo para tenerlas activas y tenerlas en funcionamiento. Sería como a grandes rasgos. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera resaltar aquí las cuentas que son beneficiadas por estas cuentas piratas, estos bots. Tenemos aquí Carlos Loret de Mola, López Dóriga, Latinos, Felipe Calderón, Glodejo07 y Mexicanos contra la Corrupción, entre otras. Y quisiera también aprovechar que tenemos aquí a nuestro joven compañero Manuel Padrón, para que pudiera explicar un poquito más en detalle, no sé si te puedes pasar para el otro lado, que pudieras explicar, por favor, Manuel, con un poco más de detalle, esta araña. Es muy interesante porque nos deja ver gráficamente cuál es el origen
o cómo se concentran estas cuentas. ¿Por qué no lo explicas, por favor, en un lenguaje muy sencillo, si eres tan amable? Claro que sí, compañero. En realidad, todos estos nodos que tenemos aquí son concentración de cuentas y palabras que son ocupadas reiteradamente para empujar cierta narrativa en particular. En el caso de la semana pasada tuvimos 3 temas bastante concretos. Estas cuentas se concentraron alrededor de los usuarios que generalmente son los que lanzan la narrativa, y las cuentas tienden a dar like o retuitear el comentario, citar la publicación y generar además el llamado a otras cuentas para que se involucren. Primero, en un primer momento se da el lanzamiento de la narrativa de quienes están orquestando esta dinámica. Son reforzadas por las cuentas bots, y estas cuentas bots a su vez buscan empujar la narrativa para que se vuelva un tema orgánico de forma sistemática. Lo que tenemos aquí es que hay 3 en particular que después de que las cuentas bots empezaron a atacar, se concentró la actividad en concreto: la jefa de gobierno, el presidente de la república y el partido. Estas 3 cuentas fueron las que, después de que los bots se activaron y empezaron a lanzar palabras, comentarios y a empujar la narrativa en particular en concreto, fueron las más afectadas o las más influenciadas por estos nodos de concentración de la dinámica. Este nodo, por ejemplo, ¿qué origen tiene? ¿Qué cuentas tiene? Este, por ejemplo, está muy vinculado a una diputada local de la Ciudad de México del PAN, y estas cuentas son las que empujan la narrativa y al mismo tiempo le dan a ella cierta visibilidad mediática para que la narrativa trascienda de lo artificial hacia lo orgánico en Twitter, específicamente. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues como pueden ver, pareciera una especie de déjà vu. Pareciera que estamos en semanas previas a la elección de 2006, cuando los ataques en contra del entonces candidato a presidente de la República, hoy presidente constitucional, Andrés Manuel López Obrador, se elevaron a cifras y odio verdaderamente indescriptible, nunca antes visto. Surge en aquel momento esta campaña terrible, oscura, mentirosa, de que López Obrador es un peligro para México. Bueno, pues pareciera que estamos reviviendo eso. Y aquí el asunto es que se trata de un financiamiento del cual se desconoce su origen. No son ciudadanos que en su legítimo derecho pueden manifestar lo que así deseen, porque hoy en México, como lo ha dicho el presidente Andrés Manuel, la libertad de expresión está más que garantizada como nunca antes en nuestro país. Y por supuesto también debe ser así el derecho de réplica, el derecho a defenderse de quien es señalado o atacado. Nunca antes en nuestro país había habido libertad de expresión como la hay hoy en México. Entonces, este tipo de financiamientos, de ataques con bots, de cuentas piratas hechas por quién sabe quién, financiadas por quién sabe quién, ensucian, manchan a la democracia. Si fueran ciudadanos que en su libre derecho se manifiestan, pues bienvenidos, adelante. El Estado mexicano, el gobierno mexicano debe garantizar el derecho a la libre expresión de todas y de todos. Pero lo que no puede ser, ¿sí?, porque no es ni ético ni legal, es que se estén financiando desde la oscuridad este tipo de campañas. Que salgan y digan quiénes son, como se ha dicho, fuera máscaras, que quede claro quién está atacando y por qué. No hay necesidad de esto. Es una actitud profundamente antidemocrática, pero además también cobarde, pero además también trata de manipular a la ciudadanía. Es una falta de respeto tremenda a la ciudadanía, porque está intentando manipular a la opinión pública, con dinero, con cuentas que no existen. Eso debe terminar. No puede ser parte de la democracia que estamos construyendo todas y todos. No puede ser parte del cambio que queremos y por el cual votaron en 2018 30 millones de mujeres y hombres. Esto tiene que terminar y nosotros desde Morena vamos a dar esta batalla y le vamos a pedir y le vamos a exigir a las autoridades competentes, en este caso al INE, que actúe, porque así como tiene que terminar este tipo de comportamientos, este tipo de financiamientos, tiene que terminar también la pasividad,
la inacción de las autoridades competentes. No se puede ir esta denuncia que vamos a presentar por escrito ante el INE a el archivo muerto del instituto. No se puede quedar en el olvido. Vamos a estar semana con semana dándole seguimiento a este tipo de cuentas, a este tipo de ataques en contra de la jefa de gobierno, en contra de dirigentes de la 4T, y lo vamos a denunciar y le vamos a exigir al INE que investigue a fondo y que resuelva y que sancione en su caso, para que se sepa quiénes son los que están con dinero de procedencia desconocida financiando este tipo de ataques que por demás son calumniosos, mentirosos, insidiosos y que buscan engañar y manipular a la opinión pública. Eso se tiene que acabar también en México, se tiene que acabar también en la ciudad, y desde Morena vamos a dar esa batalla. Es lo que queremos informar, anunciar y denunciar el día de hoy en esta conferencia de prensa de los días miércoles, y pues estamos a su disposición para las preguntas que deseen ustedes hacer a los periodistas que están aquí presentes y bueno, pues también a los que están conectados. Yo quiero preguntar lo siguiente: ¿nos puede repetir por favor el número de tweets o twitters que fueron o han sido detectados, el periodo en el que ustedes hicieron esta revisión, y de esas cuentas cuál es la que más, o desde esa cuenta cuál es la que más emitió de esos twitters que ustedes están diciendo? Cómo no, con todo gusto doy respuesta a su pregunta. ¿Cuántos tweets fueron analizados? 161.418 en el periodo de 7 días, del 7 de febrero al 14 de febrero, o sea, fueron 7 días. Y lo que evaluamos o analizamos es datos duros el siguiente: el 53.36% fue una conversación positiva e informativa, o fueron conversaciones positivas e informativas. El 46.64% fueron conversaciones negativas. Hubo participación activa de cuentas verificadas, lo que propició el 11% de la conversación. No obstante, el total de la conversación negativa en torno a nuestra jefa de gobierno fue del 49.11% y fue empujada por bots y trolls que actuaron de manera coordinada, como se puede ver en la araña que presentamos aquí y que Manuel Padrón explicó. El análisis nos permitió identificar que existen cuentas que sistemáticamente operan en contra de actores específicos, pero a su vez también a favor de otros actores. Las cuentas señaladas de bots operan usando hashtag articulados. Por ejemplo, los más utilizados fueron austeridad republicana, la cuarta no avanza, libertad para Alejandra, línea 12 corrupción y tragedia, José Manuel vividor de la nación y todos somos Loret. Detectamos que dichas cuentas se relacionan de forma atípica y positiva con las siguientes cuentas: Carlos Loret, López Dóriga, Latinos, Felipe Calderón, Glodejo 07, Gloria Lara y Mexicanos contra la Corrupción. Y calculamos que de estos ataques mercenarios digitales, la magnitud del costo está entre 5 y 7 millones de pesos. ¿Cuál de estas cuentas es la más beneficiada? Le pregunto aquí a nuestro compañero, por favor, que nos dé respuesta. Por favor, Silvio. Las cuentas apoyan mucho a la interacción positiva que tiene el expresidente Felipe Calderón, Carlos Loret de Mola y Glodejo 07. Las tres cuentas han sido señaladas previamente de manejar ejércitos de bots y han sido identificadas en años pasados también por prácticas muy similares en redes sociales. Prácticas que, gracias compañero, prácticas que se siguen dando y que
no son investigadas por nadie, no son sancionadas por nadie, es la impunidad en materia no solo electoral, en este caso en materia también de atacar a personas, lo cual también puede constituir un delito. Tiene que parar esto, no puede seguir, tiene años y sigue sucediendo. Entonces vamos a agarrar el toro por los cuernos, le vamos a dar seguimiento, vamos a pedirle, a exigirle al INE que resuelva y vamos a sumar esfuerzos con quien quiera apoyarnos, abogados, especialistas en el tema, porque tiene, repetimos, insistimos, tiene que parar esta guerra mercenaria digital que se está dando. Tiene que ser un debate democrático por ciudadanos, no por bots, no por millones de pesos de oscuro financiamiento. Tiene que haber transparencia y fuera máscaras. Bien, pues con esto concluimos la conferencia de prensa. En todo caso nos vemos el miércoles que viene a la misma hora. Gracias, buenas tardes.